Muy buenas. El día de hoy vamos a tratar el tema pymes o MIPES o pequeñas empresas. En algunos países se le llama pymes, en otros países se le llama MIPES y en otras empresas se le llama en otros países se le llama pequeñas empresas. Vamos a mencionar para efecto de globalización el término en pymes, aquellas empresas de 1 a 100 trabajadores. Las pymes hoy en día representan el 50% de empleo en algunos países. Las pymes, parece mentira, pero son el 98 o el 99% de la estructura productiva de un país. Por eso radica la importancia en lo que es generación de empleo y en lo que es cantidad de empresas en un país. Las grandes empresas por lo general son el 2% o el 1% del aparato productivo de un país. En vista de la importancia que tienen las pequeñas o las pymes en nuestras economías, es importante conocer algunos tips para aquellas personas que gerencian una pequeña empresa. Si usted es empresario y la globalización te está afectando, porque sabemos que la globalización hoy en día ingresa a muchos países de una manera como exportaciones, o puede ingresar como alianzas estratégicas, o puede ingresar como franquicias, de muchas maneras. Si tú eres un empresario pyme, tú tienes que tomar algunas estrategias para tratar de corregir las fallas del mercado que puede tener, o tratar de hacer un plan estratégico que te permita ser competitivo. Por ejemplo, el primer tip: si tú eres una pequeña empresa, no trate de competir con una empresa transnacional, porque vas a tener un tamaño muy pequeño de tu estructura productiva. Las empresas transnacionales aplican economías de escala, las empresas transnacionales aplican ventajas absolutas, entonces no vas a poder competir de tú a tú con una empresa transnacional. Es importante que busques una ventaja comparativa donde tú puedas competir por calidad, por servicio o por un atributo que no tengan las grandes empresas. Eso involucra dos cosas. Involucra de que tu tamaño no necesariamente va a ser grande, y que la ventaja que vas a tener con respecto a las grandes es por un atributo que no poseen las grandes. Entonces, no trate de competir frontalmente con una gran empresa, porque vas a salir perdiendo. Especialízate en un sector donde tú puedas competir y tu producto sea percibido como único en el mercado. El segundo aspecto: cuando tú estás en un mercado que está siendo atacado por empresas multinacionales, o la competencia china te está acosando, trata de ubicarte o crear una categoría nueva, o trata de buscar una estrategia que se llama ventaja monopolística. ¿En qué consiste esta ventaja monopolística? Todos sabemos que los monopolios crean utilidades, los monopolios generan grande rentabilidad en una empresa. La estrategia de la ventaja monopolística es cuando una empresa trata de crear un nuevo mercado, y ese nuevo mercado que tú vas a crear vas a ser percibido como único en el mercado, momentáneamente, porque obviamente cuando ya otras empresas van a ver lo que tú estás haciendo, los productos que tú estás presentando en ese mercado, te van a imitar y te van a generar competencia. Entonces la estrategia es que tú busques un nuevo mercado, una nueva categoría, donde tú puedes ingresar a ese mercado y vas a ser el primero en ese mercado. Cuando ya la gente va a ver que tú estás en ese mercado, pues te va a seguir y ya vas a tener competencia. Entonces creaste un monopolio momentáneo en un tiempo de 6 meses, un año, depende de qué tan agresivos sean tus competidores. Muy bien. Estas dos estrategias te van a permitir competir globalmente en un mercado globalizado. Y la tercera tiene que ver con los encadenamientos productivos. Hoy en día ya no necesitas competir con grandes empresas, como lo he dicho desde un principio, necesitas ser complementaria de estas grandes empresas. Muchas transnacionales que están llegando a nuestros países necesitan a alguien que, por ejemplo, les abastezca de almuerzo para 3,000 trabajadores. Necesitan de alguien que, por ejemplo, les abastezca de transporte para 3,000 trabajadores, y muchas necesidades más que se van a ir creando. Entonces, es importante que tú vayas creando pymes alrededor de estas grandes empresas. Por ejemplo, si la empresa transnacional es una fábrica de gaseosas
y esta fábrica gaseosa va a necesitar a alguien que le haga las chapitas, va a necesitar a alguien que haga los empaques en la bebida, va a necesitar a alguien que le haga las cajitas y así sucesivamente. Entonces es importante que tú seas un socio estratégico de estas empresas. Por eso yo siempre le digo a mis clientes, no le tengan miedo a la competencia, no le tengan miedo a las empresas transnacionales. Muchos empresarios dicen, wow, vienen las empresas transnacionales, nos van a aplastar, nos van a quebrar, pero eso no es cierto. Porque las empresas transnacionales no se interesan en aquellos sectores, en aquellos que tal vez no están rentables, ellos van por sectores muy rentables. Pero si tú eres complemento de una empresa transnacional y vas a ser la que le va a proveer de ciertos servicios que se van a ir creando, imagínate, dar almuerzo a 3.000 trabajadores, tu empresa va a tener buenos ingresos. Imagínate darle servicio de transporte a 3.000 trabajadores, entonces tu empresa va a ir creando a la par de esta empresa transnacional. Yo siempre le digo a mis clientes, trata de ver la manera cómo crear nuevos mercados y cómo crear nuevos productos. Si tu empresa ya no te es rentable, si estás en el sector textil y los productos chinos los traen en el mercado puestos ya a $10 y tus costos de producción son $10, pues obvio que no vas a poder competir con una empresa de ese nivel. Tienes que migrar o tienes que ver la manera de tal vez hacer productos hechos a mano. En El Salvador hay una experiencia muy importante, les voy a comentar. Cuando la industria china entra a El Salvador, quiebra el sector calzado y el salvadoreño se quedó prácticamente sin industria nacional porque todo era importado de China, pero hubieron algunos que se reinventaron. Entonces, algunos fabricantes comenzaron a fabricar botas en piel de cocodrilo o en cuero de cocodrilo. Y estas botas las exportaban a Estados Unidos. ¿En cuánto vendían este par de botas? En $1.000. Entonces, ellos ya no necesitaban fabricar grandes volúmenes de zapatos. Con una cantidad pequeña, ellos cubrían sus costos fijos y sus costos variables y además obtenían grandes utilidades. ¿Quiénes eran sus principales clientes en Estados Unidos? Artistas de Hollywood, productores de Hollywood, gente que tenía muy buenos ingresos y que quería diferenciarse de los demás usando botas de $1.000 o de $2.000. Entonces, este es un poco el consejo que yo siempre le doy a los propietarios de pequeñas empresas o pymes, como lo dijimos desde un principio. No te preocupes por la competencia. Siempre va a haber mercado, siempre va a haber competencia, pero lo más importante es que las necesidades siempre van a existir. Lo importante son los deseos. Los deseos se dan cuando ya un mercado es maduro, cuando ya el mercado del transporte se saturó, cuando ya el mercado de las universidades se saturó. Entonces van a venir siempre las empresas especialistas. En lo que es transporte, pues se buscará empresas que te ofrezcan de un servicio personalizado, ya los carros Toyota Yaris, ya los carros Hyundai Accent o Hyundai son tan comunes, entonces la gente que tal vez quiere diferenciarse de un carro va a comprar un BMW o un Mercedes. Igual pasa en las universidades. En las universidades hay algunas que se han especializado en algunas carreras como chef, en algunas carreras como ingenierías. Entonces hay universidades que se van segmentando en aquellos sectores que son importantes para ellos. Entonces estos 3 consejos que yo les he dado, traten de ver la manera cómo buscar siempre una oportunidad cuando hay una amenaza. No ver las amenazas como algo malo para tu empresa. No necesariamente las amenazas son malas para tu empresa. Muchas amenazas vienen siendo una oportunidad. Por ejemplo, si vienen muchas empresas transnacionales a tu sector a competir frontalmente con tu sector, no lo veas como una amenaza. Si es una empresa transnacional, velo como una oportunidad. ¿Cuántos almuerzos puede venderle esa empresa? ¿Cuántos servicios de transporte le puede vender esa empresa? ¿Cuántos servicios de guardería le puede vender a los hijos de los trabajadores de esas empresas? Entonces nunca te asustes cuando veas que empresas transnacionales van a invadir tu mercado. Siempre ve una oportunidad en medio de una amenaza. Hoy en día, las empresas pequeñas, las pymes, como dijimos desde un principio, ¿verdad?, se esmeran en ser mejor cada día. Yo siempre le digo a mis clientes lo siguiente: cuando tienes una pyme y vendes menos de $5.000 por mes, vamos a tener problemas. Cuando tengas una pyme, tienes que ver un volumen de venta mayor a $10.000. Porque siempre, imaginémonos los ingresos como un pastel.
Siempre la mitad del pastel va a ser el costo de la mercadería vendida, si es una empresa industrial o comercial. Y siempre la mitad del pastel va a ser el costo de los servicios si es una empresa de servicios. Entonces, no necesariamente los ingresos que tú veas en una pyme van a ser lo que siempre te va a quedar. Al final, la utilidad neta de una pyme siempre va a ser un 10 o un 20%. O sea, si estamos hablando de $10,000 al mes de ingresos, neto te puede dejar o 1,000 o $2,000. Entonces, si una pyme genera ingresos menores a $10,000, no te va a ser rentable. Cuando piensas en poner una pyme, cuando piensas en crecer, trata de ver tu punto de equilibrio siempre por encima de $10,000 al mes, independientemente del país donde te encuentres, sea Perú, sea Colombia, sea Chile, sea México, sea cualquier país latinoamericano. Porque los negocios hoy en día, muchas pymes, son de subsistencia. Se dice que en Perú se es empresario no por oportunidad, sino por necesidad. Pero esa necesidad no siempre va a ser una pyme de subsistencia. Se empieza como un empresario por necesidad, pero se termina como un empresario rentable. Entonces mi consejo es, trata de que tu pyme siempre sea una empresa que genere ingresos por encima de los $10,000 al mes para que tu pyme sea rentable y al final te genere una utilidad neta de $1,000 o $2,000 mensuales. Porque esto tiene que ver con otro concepto que en mis clases de economía siempre le digo a mis estudiantes. El costo de oportunidad es muy importante. Si tú eres ingeniero en Claro y ganas 2.500 soles, ok, son $1,000. ¿Cuál es tu costo de oportunidad de ir a generar una propia empresa? Tu costo de oportunidad es que tu propia empresa te genere un ingreso por encima del salario que estás ganando actualmente. Si en Claro ganas 2.500 soles, o sea, estamos hablando de $1,000, la idea es que tu empresa te genere utilidades netas mayores a $1,000. Porque si te genera ingresos menores a $1,000, pues estarías perdiendo. Entonces, para tener un costo de oportunidad positivo, tu pequeña empresa tiene que generarte ingresos mayores a lo que estás percibiendo cuando estás trabajando como asalariado en una empresa. Si tu costo de oportunidad es menor, vamos a suponer, no eres ingeniero en Claro, eres una persona que gana el mínimo, 750 soles. Perfecto. Pones tu pequeña empresa, al final tu utilidad neta va a ser mínimo 750 soles. Ese es tu costo de oportunidad. Entonces, siempre yo le digo a las personas que yo asesoro, que son pequeñas empresas, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Ah, mi costo de oportunidad son $3,000. Ah, mi costo de oportunidad son $1,000. Ah, mi costo de oportunidad son $10,000. Ok, perfecto. Cuando vas a poner tu pequeña empresa, las utilidades netas, la que queda después de los gastos operativos, después del costo de la mercadería vendida o los servicios, tiene que ser igual o mayor a tu costo de oportunidad para que tu empresa sea rentable y tu costo de oportunidad sea positivo. Porque si tu costo de oportunidad no va a ser rentable ni va a ser positivo, entonces tu pequeña empresa no va a ser exitosa. Para que tu pequeña empresa sea exitosa, tu rentabilidad, tu retorno sobre la inversión, como lo llaman los financistas, tiene que ser por encima del costo de oportunidad. El costo de oportunidad puede ser tu salario, el costo de oportunidad si eres un inversionista puede ser tu dinero que tienes en el banco. Por ejemplo, tú eres un inversionista, tienes $100,000 en el banco. Perfecto. ¿Cuánto te paga los bancos por ahorrar tu dinero al año? 4.5, 5%. Perfecto. Si quieres poner tu pequeña empresa, entonces tu costo de oportunidad va a ser ese 5% que te están pagando los bancos como mínimo, tu punto de referencia. Si tu empresa te está dejando menos que ese 5%, tu costo de oportunidad va a ser negativo. Pero si tu empresa te está dejando más de un 10%, más de un 5%, tu costo de oportunidad va a ser positivo. Ojo que estamos hablando de utilidades netas después de costos, gastos, impuestos e intereses. Estamos hablando de utilidades netas. Entonces, este costo de oportunidad siempre hasta el siguiente ejercicio. Cuando realizaste tu estado de pérdidas y ganancias, al final la utilidad neta, después de pagar a la SUNAT, después de pagar a los intereses del banco, después de pagar a los proveedores, después de pagar a los trabajadores, que tu costo de utilidad divide tu utilidad neta, que viene siendo la utilidad neta después de impuestos, lo vas a dividir entre tu patrimonio. Si ese porcentaje te da un 6, estás por encima de tu costo de oportunidad de tener tu dinero depositado en un banco ahorrado a plazo fijo. Pero si tu costo de oportunidad va a ser un 2, entonces está por debajo de tu costo de oportunidad. Entonces estás perdiendo dinero
de nada te sirvió tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas malas noches para gerenciar tu propia empresa. Entonces yo siempre le digo a mis clientes, siempre hagan el siguiente balance. Cuando lleguen a fin de año, saquen sus utilidades netas y divídanla entre el patrimonio. Y ese resultado lo comparan con tu costo de oportunidad. Si tu costo de oportunidad fue tu salario que dejaste de percibir en la empresa en la cual trabajaste, o si tu costo de oportunidad, si eres un inversionista, tu costo de oportunidad es lo que pagan los bancos por tus ahorros a plazo fijo, entonces compáralo. Y te vas a dar cuenta si tu empresa está siendo rentable o no está siendo rentable. Un ejercicio muy sencillo. Divide utilidad neta después de impuestos entre patrimonio. Y vas a comparar si tu empresa te está haciendo rentable. Muy bien. Otro punto importante a considerar en las pymes hoy en día tiene que ver con un asunto que se llama economía de escala. Una pequeña empresa no tiene economía de escala. Las grandes empresas sí la tienen. ¿Qué significa este concepto de economía de escala? Por ejemplo, tú tienes una pequeña bodega y tú quieres vender igual que todos. Imposible. Imposible, no vas a poder vender igual que todos. Porque Totus compra en volumen, compra en grandes cantidades, entonces sus costos fijos medios por volumen de compras tiende a ser cero. ¿Qué significa? Que tu margen de ganancia tiene que ser más alto que Totus para que puedas subsistir. Si tú como pequeño comerciante de una bodega vas a pretender vender igual que Totus, solito te estás suicidando comercialmente hablando. No puedes vender igual que Totus porque Totus aplica un concepto que en economía nosotros llamamos economías de escalas. Las grandes empresas por eso se dan el lujo de vender un producto mucho más barato que las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar una diferencia, buscar un producto diferenciador, un producto que no compita directamente con estas empresas, como yo les he dicho al principio. Ventaja comparativa es otro concepto muy importante a la hora de fijar una estrategia. Busca una ventaja comparativa. Como le dije desde un principio, como el ejemplo del fabricante de botas de piel de cocodrilo. La ventaja comparativa es cuando tú tienes una cualidad, es cuando tú tienes una habilidad que los otros no lo tienen. Esa ventaja comparativa te va a permitir competir en un mercado cada día más competitivo. Si tú desarrollas una estrategia por calidad, por atributo, no está el precio en esta, porque el precio no es una calidad ni un atributo. Cuando tú hablas de calidad o atributo, es la ventaja comparativa que nosotros vemos en economía, es por ejemplo un atributo que las otras personas no lo poseen. Es una ventaja que las otras empresas no tienen. Es, por ejemplo, un producto que es único en el mercado. Es un producto que no tiene competencia. Entonces, esto te va a permitir competir a nivel internacional. Recapitulando, espero que estos tips que hemos compartido el día de hoy les sirva para que usted, señor propietario de una pyme, pueda seguir compitiendo en el mercado. Hoy en día la globalización está en todo el mundo. Vemos empresas grandes como Maestro, vemos empresas grandes como Totus, Saga, Ripley, que se enfocan en ciertos sectores de consumo masivo y obviamente ellos van a aplicar estos principios que nosotros hemos visto como ventaja absoluta y economía de escala, haciendo posible que una pequeña empresa pueda competir frontalmente con estas empresas. Espero que esta charla del día de hoy les ayude a ustedes a tener un poco o entender un poco el panorama, porque la globalización está para quedarse. La globalización ya es un hecho. Hay productos chinos que se venden mucho más barato de lo que cuesta fabricar un productor de textil o un productor de calzado. Hay productos que ya están en el mercado, como cámaras digitales. Hay productos que nosotros vemos hoy en día. China ha quebrado a la industria en Europa, a la industria textil, y China posiblemente en América Latina comienza a quebrar a muchas industrias textil y del calzado. China abastece el 50%
del mercado mundial, es la fábrica del mundo en estos momentos. Entonces, si vas a incursionar en la industria textil, tienes que buscar un producto muy diferenciado, donde el precio no sea el elemento diferenciador, sino la calidad o el atributo que posea el artículo que estás pensando fabricar o el servicio que estás pensando brindar. Entonces, ya para terminar, espero que la charla del día de hoy les haya sido un poco fructífera y nos podemos ver, Dios mediante, en otra oportunidad. Muy buenas tardes.